La semana pasada nosotros estuvimos hablando un poco acerca de el ministerio profético de Cristo, Confesión de Fe, junto con la Biblia, Confesión de Fe de Londres de 1689, por favor. Y quedó una parte de la confesión. Vamos a leer el párrafo, capítulo número 8, párrafo número 1, que estamos desglosando la confesión de fe, digámoslo así, de manera organizada, ¿sí? Y recordando nuestro temario. Son 10 capítulos, ¿lo recuerdan ustedes? 10 capítulos. Apenas vamos nosotros en la tercera clase. En la primera clase desarrollamos, estructuramos los 10 capítulos de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es lo que creemos. No es nuestra autoridad, es lo que nos representa. Y vimos, ya hemos visto el tiempo en que se dio el oficio de Cristo como mediador. Estamos hablando de Cristo como mediador y eso es parte de la cristología, ¿no? La cristología es el estudio de la persona de Cristo y su obra, ¿no? Ya dejamos atrás la doctrina del pacto y estamos hablando del mediador del pacto. ¿El mediador del pacto quién es? Cristo, Cristo nuestro Señor. Y los autores de la confesión de fe, extrayendo lo que dice la Biblia, claramente nos muestran el tiempo en que se dio el oficio como mediador, ¿sí? ¿Lo recuerdan ustedes? Allí dice párrafo número 1 de la confesión de fe, capítulo 8, dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y ¿qué? Y rey. La primera parte vimos nosotros que fue un agrado directamente del Padre el poder establecer un consejo, un acuerdo. Eso se conoce como el pacto intratrinitario, ¿cierto? El pacto de redención. En la eternidad pasada se planeó, y digo eternidad pasada, pues utilizando términos técnicos, se planeó la salvación del hombre. Pero se planeó cómo se ejecutaría la salvación del hombre y a Dios le plació, le plugó, él quiso, estableció un propósito eterno, dicen los autores de la confesión de fe. En ese propósito eterno el Padre decidió escoger, ¿cierto? Decidió escoger y ordenar al Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, como su qué, como qué, como mediador, ¿no? Y fue un pacto hecho entre ambos. Esto disipa la idea herética del sabelianismo o del unitarismo pentecostal, ¿no? Que ante todo el arrianismo, los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo no fue eterno, ¿no? Que no estuvo en la eternidad. El Padre es un Padre eterno, en consecuencia tiene, ¿cierto? Un Hijo que también es eterno. Y si el Hijo es eterno, entonces en consecuencia tiene un Padre eterno. Hizo un pacto, el Padre y el Hijo, de enviar, de salvar a los hombres. Y aquí vemos nosotros que Él fue decretado como mediador. Entonces ya vimos que fue en la eternidad. Dios preordenó, predestinó al Hijo para que viniera y en el debido tiempo, como dice el apóstol Pedro, vino. Y aquí lo podemos ver, me perdonan que estoy un poco, dijo el pastor William, no es reflujo, sino una pequeña virosis que me dio la semana pasada. Entonces, primero le afecta a uno arriba y después la garganta, ¿no? Entonces voy a estar como... Allí dice que él en su propósito eterno lo escogió, lo ordenó para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y vimos, lo último que estuvimos viendo fue a Cristo como profeta, que es uno de los oficios. ¿Lo recuerdan ustedes? Los oficios de Cristo son 3. ¿Cuáles son los oficios de Cristo según lo que vemos allí? El ministerio de Cristo, cuando se manifestó a los hombres, fue profeta, sacerdote y rey, ¿cierto? Profeta, sacerdote y rey. Vimos ya que, ¿qué fue lo que vimos nosotros? El ministerio profético, ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hicimos unas aplicaciones finales específicamente la semana pasada, recordando de la alta responsabilidad que tenemos nosotros, los predicadores y los maestros. ¿Cristo tiene el ministerio profético vigente o solamente fue temporal? Él lo cumplió y luego que ascendió ya no sigue desarrollando el ministerio profético. ¿Qué dicen ustedes? Sigue vigente. ¿Y cómo profetiza a un Cristo? Por medio de su espíritu,
por medio de su palabra y con hombres deficientes, imperfectos y llenos de debilidad, como sus ministros. Y estamos hablando de sus ministros, no de los falsos profetas, ¿no? Entonces estuvimos hablando sobre la responsabilidad. Pero yo no quiero dejarlos allí como a medias, porque quiero decirles algo. Voy a unir con lo de la semana pasada y vamos a continuar con la parte de Cristo como sacerdote hoy. Pero algo me quedó la semana pasada y quiero que compartirles a ustedes hoy. Recuerden que el profeta es el representante de Dios ante los hombres. Bueno, la función del profeta es muy parecida a la del sacerdote. El profeta proclamaba los oráculos de Dios y enseñaba. El sacerdote también enseña. Y recuerden que Malaquías lo dice, que el pueblo busca de los labios del sacerdote la sabiduría y la enseñanza. Eso lo dice, ¿no? Ahora, hay una diferencia abismal, y eso lo veremos, no una diferencia abismal, sino una diferencia entre el profeta y el sacerdote en el oficio de Cristo. Profeta, recuerden ustedes, representa, o sea, es el representante de Dios ante el pueblo. Se dirige hacia el pueblo, pero el sacerdote, ¿cuál es la función? Llevar el pueblo hacia Dios, ¿no? Y sin embargo, el sacerdote tiene un oficio específico. Vamos a partir de 2 Corintios, capítulo número 5. Hoy. 2 Corintios, capítulo número 5. Voy a leer en una versión actualizada de la Reina Valera. 5:17. Pablo claramente habla de la nueva naturaleza que adquirimos estando unidos a Cristo. ¿Sí? Y dice, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Recuerden que el primer Adán es ¿qué? El primer Adán, ¿lo recuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Quién me recuerda respecto al primer Adán y el segundo Adán? Respecto a la vieja creación, ¿qué relación tiene el primer Adán? ¿Es el qué? El representante de la vieja creación. Y ahora Cristo es el representante, la cabeza de la nueva creación. Y la nueva creación tiene que ver ¿con quién? Con los creyentes, con la iglesia, ¿no? Bueno, muy bien. Y aquí dice, de modo que que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice, todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Quién nos reconcilió? Y este es el oficio específico, particular, efectivo y maravilloso de nuestro Salvador. Y mire lo que dice. Dice ahí en el versículo 18, y todo esto, ¿qué es todo esto? En el contexto, la nueva creación, la nueva naturaleza y lo que Pablo viene diciendo, todo esto proviene de Dios, no del hombre. Y luego dice allí, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y vea lo que sigue diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, quiero que lo lean, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y vuelve otra vez a reiterar, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Tengo la tentación de decirles algo, pero no, lo voy a dejar allí para luego poder afirmar algo al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que desarrollemos entonces nuestro asunto hoy sobre el sacerdocio de Cristo. Ahora, recordemos que es un mediador. Cristo es mediador, o sea, sacerdote mediador. ¿Y qué es un mediador? ¿Quién me puede decir que es un mediador? Bueno, sí, es el que intercede, pero vamos a decirlo más específicamente, es el que interviene entre las partes litigantes o que están en conflicto con el objeto de reconciliarlas, ¿no? Eso es lo que hizo Cristo. Y Cristo es profeta mediador, y Cristo es sacerdote mediador, y Cristo es rey mediador. Bueno, entonces estamos hablando de Cristo como mediador. Entonces, hoy nos corresponde explicar este oficio del sacerdocio. Y los autores de la confesión de fe, yendo a su confesión de fe, sustentan el sacerdocio de Cristo en dos textos que básicamente describen su ministerio. ¿Cuál es el primer texto en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el primer texto ahí en la confesión de fe?
Salmo 110, versículo número 4. ¿Qué dice? Salmo 110, versículo número 4. Si traen sus Biblias, un cristiano que traiga su Biblia, compártalo con otro cristiano que no trae su Biblia. Salmo 110, versículo 4. Y me impacta lo que el mismo David hace en este salmo. Porque David en este salmo habla de Cristo como sacerdote y como rey también. Pero es interesante ver que David también se va a la eternidad, ¿no? David se va a la eternidad. Allí desde el versículo 1 lo vamos a leer y después vamos al 4. Dice, el Señor dijo a mi Señor. ¿Cómo así que el Señor dijo a mi Señor? Está hablando, ¿quién? El Padre y el Hijo. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? ¿Cómo podemos? Porque está hablando la Trinidad completa, entera, no, está hablando el Padre y el Hijo. Vea, el Señor dijo a mi Señor, y no está hablando de David en sí mismo, sino obviamente de la parte espiritual, de la parte ontológica o del ser de Dios. Y dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y a quién le dijo eso? A Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora dice, el Señor enviará desde Sión la vara de su poder. Aquí está hablando del reinado, domina en medio de tus enemigos. Ese es el reinado de Cristo, pero no es nuestro tema todavía. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, de la hermosura de tu santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Ahora el 4, voy a leerlo. Aquí está la profecía sobre el sacerdocio de Cristo. Dice, juró el Señor, y eso es un pacto, ¿no? ¿Qué es un pacto? El pastor William nos enseñó. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, pero más que un acuerdo, es una promesa bajo juramento. ¿Y por quién juró Dios, el Padre, con el Hijo? ¿Por quién juró? Por él mismo. No había alguien por quien jurar. Entonces, aquí vemos nosotros implícitamente el pacto intratrinitario o el consejo intratrinitario o el acuerdo en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y dice, juró el Señor y no se arrepentirá. O sea, es una promesa bajo juramento, jurada por él mismo, que tiene garantía, que tiene certificación, que es inmutable. Dice, no se arrepentirá. Y luego, ¿qué dice? Tú eres sacerdote para siempre. ¿Hablando de quién? Del Señor al Señor, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por ahí había una loca que se hacía llamar, y digo loca, Melquisedec, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Melquisedec Lisbeth, la viuda del heresiarca de Creciendo en Gracia, José Luis de Jesús Miranda. Ella se hacía llamar Lisbeth, y se colocó Melquisedec Lisbeth y se hizo llamar Dios mujer. Bueno, eso hay una cantidad de cosas utilizando pasajes como estos. No se vayan a quedar allá, ¿no? Está en YouTube, Melquisedec Lisbeth, no Giselle, iba a decir yo, pero no tiene nada que ver con ella. Entonces, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y en cierta manera esto es una referencia, pero también un aspecto profético de quién? De nuestro mediador, es decir, de Cristo, en la eternidad, en la eternidad. Ahora, esto está corroborado en el Nuevo Testamento. Los autores de la Confesión de Fe nos lo enseñan. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo número 7. Cristo superior a todos los aspectos ceremoniales. Pero en el capítulo 7 se habla específicamente del sacerdocio. ¿De quién? De Melquisedec. En el capítulo 7, versículo 1, el autor a los Hebreos habla de este Melquisedec que era rey de Salem. Ahora, los estudiosos bíblicos afirman que ser rey de Salem, de ahí se deriva la palabra Jerusalén, o sea, rey de paz, ¿sí?
Entonces, aquí dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, podemos observar que todavía no se había inaugurado el pacto antiguo. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Cuándo se inauguró el pacto antiguo? ¿Se certificó? ¿Cuándo fue? El pastor William lo enseñó. Les doy una colombina para el otro año. ¿Cuándo? Hasta que no me diga no continúo. Con Moisés. Y allí se establece el sacerdocio. Ahora, es interesante ver que había ya sacerdotes antes del pacto mosaico, ¿cierto? Pero en un sacerdocio, ¿qué? ¿Eterno o temporal? ¿Qué creen ustedes? ¿O las dos cosas? Bueno, ahorita vamos a aprender si son las dos cosas o temporal. O si oficiaron sacerdotes antes del pacto mosaico. Hombres específicamente, no estamos hablando de Melquisedec, sino aparte de Melquisedec. Así como vimos nosotros, ¿cuál fue el primer profeta en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue? Lo que evidentemente lo vimos antes de que se estableciera el pacto mosaico y el mismo Moisés fuera certificado por Dios como profeta y que vendría un linaje de profetas. ¿Cuál fue ese profeta? Abraham, tiene 10. ¿Ve? Asimismo, también es importante entender lo que les voy a decir, porque cuando nosotros miramos el pacto mosaico, miramos los pormenores, los detalles y todas estas cosas del pacto mosaico y siempre la mayor parte de los cristianos asumen que solamente se dio en el pacto mosaico, pero no habían sombras antes del pacto mosaico de lo que iba a ser. O sea, el día de reposo estaba antes de que se inaugurara o se estableciera el pacto mosaico. Los sacrificios, la ley de los animales puros e impuros, la pena de muerte, eso estaba antes de que se diera el pacto mosaico o el antiguo pacto. ¿Lo pueden encontrar ustedes antes del pacto mosaico? Ustedes sí saben que Abraham guardó los mandamientos, eso dice la Biblia. Se daban los diezmos y eso fue antes del pacto mosaico. ¿Creen ustedes que el día de reposo lo guardaron los israelitas cuando se estableció el pacto entre Dios y el pueblo por medio de Moisés? ¿O ya ellos guardaban el día de reposo? Ya lo guardaban. Solamente que se formaliza, se instituye, ¿cómo es que se dice? Cuando se pues me enredé ya hoy, bueno. Dígalo duro, hermano, que es que estoy enredado. Ay, hermano. Se institucionalizó, ¿sí ve? El hermano, yo estaba hablando en lenguas, él estaba hablando en español, ¿ve? Institucionalizó, ve, ajá. ¿Cierto que sí? Entonces, porque se establece la nación de Israel y estas leyes que los israelitas habían traído, o bueno, los hebreos se organizan, leyes civiles, leyes morales, civiles y ceremoniales, ¿no? Pero ya ellos venían desde el principio, no se había establecido la ley todavía porque no había ese pacto mosaico todavía. Pero bueno, vamos entonces a ir allí al versículo número 21, 7:21 ¿de qué? De Hebreos. Bueno, desde el 17 más bien. Dice, pues será testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de el autor a los hebreos. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Bernabé, otros dicen que es Timoteo. Si ustedes me preguntan posiblemente quién es, yo a veces meto la de caminar y digo Pablo. Pero yo creo que para mí es Pablo. La forma de escribir es bien profunda, bien aguda, ¿cierto? Y se relaciona. Lo que sí podemos decir era que era conocedor, claro, del pacto mosaico del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y podemos observar que él cita allí en el capítulo 7, versículo 17, ¿qué pasaje del Antiguo Testamento? ¿Qué pasaje, hermano Rafael? Salmo 110, versículo 4. Para sustentar, ¿qué? El sacerdocio de Cristo. Y vamos a ver.
Dice, así que el mandamiento, ¿ustedes me notan alegre hoy? Es que estoy muy alegre, hermano, la verdad que sí. Es que al ver, hermano, caras nuevas, hermano, yo digo, no, es que esto, Pastor William, cuando usted vea caras nuevas, usted se va a sentir alegre aquí en el púlpito, ¿cierto que sí? Ay, hermano, sí me comparto la felicidad. Vamos a ir allá al versículo número 18. Así que el mandamiento anterior queda derogado por ser endeble e ineficaz. Pues la ley nada perfeccionó, está hablando del viejo pacto, del antiguo pacto, pues la ley nada perfeccionó en su lugar y se introduce una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Esa esperanza es Cristo. Bueno, y esto no fue hecho sin juramento, porque dice, porque los otros sacerdotes, ¿cómo así? Hay otros sacerdotes. Quiero que piensen ustedes y hagan la estructura. Hay dos líneas sacerdotales en la Biblia. La línea de Melquisedec, que es única y exclusiva. Y está la de Aarón. Una era tipo de la otra, ¿cierto? La de Aarón era en su sacramentalismo, en su forma sacramental era tipológica. Bueno, en su forma ceremonial era tipológica. ¿A quién apuntaba? A Cristo. Pero ya Cristo estaba, ¿cómo se le decía? Se dicen, y los estudiosos dicen que era Melquisedec. ¿Qué hizo Abraham cuando hubo esa batalla? ¿Qué le ofreció? La cena del Señor también, ¿no? Pan y vino. La primera vez que se celebra la cena del Señor fue antes del antiguo pacto. Por eso es que la cena del Señor es parte, voy a decirlo, y voy a decirlo de manera dogmática, de pronto, bueno, no dogmática, no. Es un sello, un símbolo, una señal del nuevo pacto. Bueno, la cena del Señor. Y esto no solamente es acotado desde el Antiguo Testamento, sino que trasciende el Nuevo Testamento. Entonces dice allí, porque los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento. Claro, eso pasó. Y dice, pero este fue nombrado con el juramento del que le dijo. O sea, los otros sacerdotes fueron nombrados, simplemente nombrados, claro. Fueron escogidos, claro que sí. Fueron señalados, pero es que este sacerdote supremo que vino, sí fue bajo juramento. ¿Lo vieron ustedes allí en el Salmo 110? En la eternidad se juramentó que ese sacerdote vendría. Ahora vamos allí. Dice, juró el Señor, versículo 21, juró el Señor. ¿Están conectados o esta Biblia dice diferente a la de ustedes? ¿Mucho? ¿No? No, está bien, ¿cierto? Juró el Señor y no se arrepentirá. Otra vez el autor utiliza ¿qué? El Antiguo Testamento. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? O sea que Cristo no venía del sacerdocio arónico. Bueno, partamos de ahí. Por eso viene de el real, la parte real viene del reinado de David. Recuerda que el pastor William estuvo hablando acerca de eso y recordé aquel día que usted lo decía porque algunos especulan o hablan, bueno, no especulan, dicen que Cristo viene del linaje, era del linaje sacerdotal por María, pero no era del linaje real. ¿Por qué? Porque José no era el padre directo de él, sino era el padre adoptivo. Pero es que Cristo no, en la Biblia no está establecido que Él es del linaje sacerdotal temporal, sino del linaje sacerdotal eterno, porque fue predestinado, preordenado desde antes de la fundación del mundo como mediador sacerdote. Vamos hasta el versículo 22, 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho garante ¿de qué? Bueno, aquí está hablando ¿de quién? De Cristo. Y está hablando ¿de qué está hablando? De un mejor pacto. Ahora, ¿cuál es ese pacto? El pacto de gracia. Es correcto. Claro, estamos hablando del nuevo pacto. Pero Cristo, recuerde que es el mediador, ¿sí? Del nuevo pacto también, del pacto de gracia. Ahora, vamos a ir en detalle entonces. Vamos a preguntar, vamos a hacer unas preguntas. Primero, vamos a preguntar qué es el oficio sacerdotal de Cristo. ¿Qué es el oficio sacerdotal de Cristo? Dejando esto aquí para los que van a anotar. En primer lugar, ¿qué es el oficio sacerdotal de Cristo?
¿Quién me puede responder qué es el oficio sacerdotal de Cristo? Bueno, que predica la palabra. Gracias, hermana. Eso es hacer algo como lo hizo hoy Marruecos con Francia, ¿no? Se lanzó y algo hizo. ¿Qué es el oficio sacerdotal de Cristo? Lo voy a decir para los que quieran anotar. Es la designación y autorización por parte de Dios para satisfacer a todos los que son suyos mediante el sacrificio y la intercesión ante Dios. Por eso es que Cristo es el Paracletos. Vuelvo otra vez a decirlo, el abogado, sí. Es la designación y autorización por parte de Dios para satisfacer a todos los que son suyos, a todos. Ahora, no es para satisfacerlos a ellos, sino es para satisfacer al Padre en favor de ellos. Bueno, esto es importante. Mediante el sacrificio y la intercesión. Escuchen bien, para que vayan anotando. Cristo no solamente fue sacerdote, sino que también fue el sacrificio. Y ese era su cumplimiento, ¿sí? Dentro de los aspectos ceremoniales, no podía haber eso en el Antiguo Testamento. Eso es lo que trasciende y diferencia del sacerdocio arónico con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Cristo en ese sacerdocio cumplió no solamente la función de ser sacerdote, de llevar al pueblo a la presencia de Dios, sino que lo hizo por medio ¿de qué? De su sacrificio en la cruz. Por eso dice que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vuelvo otra vez a repetir, ¿qué es el oficio sacerdotal de Cristo? Es la designación y autorización por parte de Dios para satisfacer a todos los que son suyos mediante el sacrificio y la intercesión de Cristo. Dos palabras claves, ¿cuáles son? Sacrificio e intercesión. O sea que, pregunta, Cristo como sacerdote, ¿todavía sigue ejerciendo su ministerio y su oficio como sacerdote o no? O sea que no solamente lo hizo cuando estuvo aquí, no solamente fue profeta, sino también fue sacerdote, ¿sí? Pero todavía lo sigue siendo. Por eso es que usted está respirando palabra de Dios hoy. Yo estoy respirando palabra de Dios hoy. Por eso es que tengo vida espiritual, por eso es que me alegro y me gozo. ¿Por qué? Porque Él, ante el Padre, me sostiene. Solamente se requiere que haya alguien para que Él siga ejerciendo su función. Y ese alguien todavía no se ha completado, porque se completará hasta el último día de este mundo. Recuerde, estamos hablando de los escogidos. Entonces, ese es el oficio sacerdotal. Y hay dos cosas, dos palabras, ¿cuáles son? Sacrificio e intercesión. Ahora, la segunda pregunta, ¿dónde se nos describe en la Biblia qué es un sacerdote? A ver, quiero preguntarles a ustedes, los estudiosos, los que les gusta escudriñar por allí en las escrituras, ¿dónde un pasaje de la Biblia donde se nos describa qué es un sacerdote? A ver, les dejo el desafío. ¿Se arriesgan? Bueno, veo que. ¿En qué? No. Capítulo número 5, versículo 1 de Hebreos. Este es el pasaje que nos describe con toda claridad qué es un sacerdote. Y utiliza la palabra sumo pontífice. O sumo sacerdote. Vamos allí, 5:1. Vamos a leerlo todos. Bueno, me van a ayudar ustedes. ¿Qué dice? Porque todo sumo sacerdote es escogido. Léanlo ustedes más bien. Muy buenos pentecostales, ustedes hablan muy buenas lenguas. No se les entendió nada. ¿Sí? Bueno, pueden ver que el escritor a los hebreos describe que es un sacerdote allí en el versículo 1 del capítulo 5. A ver, ¿quién se atreve a decirme cómo lo describe? Como un escogido entre los hombres. ¿Ve? Eso es un sacerdote, escogido entre los hombres. Y dice, y habla de ¿para qué?
El para qué es el propósito. Es escogido entre los hombres. ¿El sacerdote para qué? Ante Dios, presentar ante Dios a todos los demás. Y luego sigue diciendo, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. ¿Y cuál es el enfoque del sacerdocio entonces? Presentar ofrendas y ¿qué más? Y sacrificios. Y el objetivo, ahí está. Por eso es mediador sacerdote. Por los pecados. Bueno, y ahí lo describe. El sacerdote puede compararse, el sacerdote puede compararse de los ignorantes, extraviados, ya que él mismo está sujeto a la debilidad humana. Ahora, yo les pregunto, ¿Cristo también estuvo sujeto a debilidad o no? Cuando la Biblia habla de que él estuvo sujeto a debilidad, no está diciendo que estuvo sujeto a pecado, sino que se identificó con los sacerdotes humanos, porque esa es la debilidad, ¿cierto? Para compadecerse. Qué bueno es nuestro Señor, ¿no? Uy, qué maravilloso. Yo cuando vi eso, cuando estuve leyendo, porque una de las cosas que me ha tocado es leer el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, es debilidad, pero ¿cómo así? Pero luego la Biblia no dice que en él no hubo engaño, no hubo pecado. Claro, se hizo semejante a los hombres para compadecerse de los hombres, para hacer sacrificio también. Entonces, aquí se nos describe en Hebreos 5:1, entonces, ¿qué es un sacerdote? Se nos describe lo que es un sacerdote, lo que hace un sacerdote. Bueno, ahora, en tercer lugar, ¿qué se incluye entonces en esta descripción? Estamos ahí en el versículo número 1 del capítulo 5. ¿Qué se incluye en esta descripción? Se incluyen tres cosas. Tres cosas se incluyen allí. La primera es que la obra de un sumo sacerdote no es el representar a Dios ante los hombres. ¿O sí? Ahí en el 1, ¿sí es el representar a Dios ante los hombres? No, no es el representar a Dios ante los hombres. Más bien, es representar a los hombres ante Dios. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a explicar eso. Lo estamos explicando. Entonces el sacerdote es escogido, es designado ¿para quién? ¿Es escogido para quién? ¿Para quién? Según lo que dice el texto. Para los hombres. En aquellos asuntos que tienen que ver con Dios. Porque ofrece ¿a quién? ¿A quién lo ofrecerá? A Dios. Porque Él es el que necesita ser satisfecho. ¿Qué es lo que Dios tiene frente al pecador? ¿Cómo? Muchos de ustedes fueron evangelizados con estas premisas. Una de ellas, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cierto? ¿Cuántos les dijeron eso? Dios te ama a ti, pero aborrece tu pecado. ¿Sí? ¿Qué manda Dios al infierno? A la condenación. ¿Pecados o pecadores? Ese Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, posiblemente el plan maravilloso sea el infierno. Cuando se habla del infierno dicen que no, que Dios es un Dios de amor y un Dios de amor nunca va a echar a nadie al infierno. Pues eso es una falacia y es una caricatura de Dios, porque Dios es amor, pero también es justo. Y en su justicia, ¿sabe qué hizo? Envió al mediador para que nosotros no fuéramos a condenación. Bueno, eso es importante. Ahora, veamos entonces que el sacerdote es designado para los hombres en aquellos asuntos que tienen que ver con Dios. El hombre no puede darle nada a Dios por sus propios medios. Todas las obras de los hombres son, o sus justicias son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. No voy a hablar detalles de trapo de inmundicia, ya ustedes lo saben. Bueno, algunos que no saben, lo voy a decir. Eran los residuos que dejaban las mujeres en los tiempos bíblicos después de su periodo, e Isaías dice de ese pasaje, ¿no? Que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, son o sea, los recortes, las mujeres en aquellos tiempos no había nosotras, ni familia, ni nada de eso, sino retazos. Entonces, eso se enterraba y era terrible. Imagínese usted en calor como eso.
Así son las buenas obras, entre comillas, de los hombres, como trapos de inmundicia, lo más putrefacto. Hoy diríamos que sería como un cuero de ganado podrido y hasta la máxima pudrición, bueno, hasta la enésima pudrición, con gusanos y de todo, horroroso. Entonces, por eso el que se cree bueno, pues no es tan bueno. Entonces, el sacerdote, ¿qué hacía? Como los hombres no podían presentar nada, ir directamente a Dios porque no iban a ser aceptados, Dios designó un sacerdote ¿para qué? Para que él ofreciera sacrificios por él mismo, pero también por el pueblo. Y asimismo, el pueblo pudiera ser perdonado, pero cada año tenía que hacerse eso. Pero cuando vino Cristo, según el orden de Melquisedec, él hizo perfectos para siempre a los santificados. Y no necesitó él ofrecer sacrificios por él. Bueno, no necesitó. Qué interesante, porque eso nos da a nosotros seguridad, ¿no? Nos da seguridad. Y nos hizo perfectos. Ahora, cuando hablamos de perfectos, la Biblia debe ser entendida, porque el libro de los Hebreos lo habla, de que nos hizo con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Tiene dos connotaciones. Perfecto es que en él estamos completos, pero en él hemos sido declarados inocentes siendo culpables. Bueno, y eso lo hizo mediante su sacrificio y su oficio sumo sacerdotal. Entonces, ¿qué se incluye en esta descripción? Ya lo vimos, que la obra de un sumo sacerdote no es representar a Dios ante los hombres, más bien es representar a los hombres ante Dios. En segundo lugar, por lo tanto, podemos decir que el sacerdote debe ser tomado de entre los hombres, es decir, debe compartir la naturaleza humana. Debe compartir la naturaleza humana. Y ya lo dijimos hace un momento, no me voy a detener allí, porque de lo contrario no podría representar a los hombres. Por eso Cristo tomó la naturaleza humana, para poder representar a los hombres. Entonces, es importante tener presente esto. Ahora, en tercer lugar, ¿qué incluye? No solamente incluye lo que primero vimos, lo que segundo vimos, que es que el sacerdote debe ser tomado entre los hombres para compartir la naturaleza humana, porque no se podría más que un hombre representar a los hombres ante Dios. Ahora, recuerden que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, si entraba con pecado, ¿qué pasaba? Bueno, por eso era una tipología. Cristo es el perfecto sacerdote. Él nunca necesitó de mediador. Bueno, perfecto. Ahora, en tercer lugar, que su obra es doble. La obra es doble. Allí en el capítulo 5, versículo 1, ofrecer ofrendas por el pecado, ¿cierto? Ahí lo vemos. Ofrecía ofrendas por el pecado y luego agrega y sacrificios. Sacrificios por el pecado, dos cosas, ofrenda y sacrificios. Era la función, el oficio o la obra del sacerdote. Presentar ofrendas por el pecado y los sacrificios por el pecado. Así que lo que hace el sacerdote o hacía el sacerdote y también lo hace Cristo está relacionado de manera estrecha con la existencia del pecado. Por eso es que Cristo continúa siendo sacerdote. Bueno, y su sacerdocio es para siempre. Bueno, aún en el siglo venidero, a pesar de que ya no haya pecado, porque el sacerdote y el profeta están, ¿para qué? ¿O están relacionados con qué? Con la pecaminosidad, su oficio y ministerio con la pecaminosidad del hombre. Yo no sé si ustedes están enredados o el enredado soy yo. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Dígame quién no está entendiendo. Y volvemos a empezar. No les dé pena, no les dé miedo. ¿Para qué? Para poner otro maestro, porque ya no sé cómo explicarlo. Espero que, es que no es fácil, déjenme decirles a ustedes que no es fácil exponer estos asuntos. Y cuando uno está enseñando, los que estamos enseñando, y como pastores me entienden, yo creo que a mí me pasa, cuando yo veo a los pastores enseñar o predicar, yo pujo con ellos, gimo con ellos, porque digo, uy, yo no sé cómo hacer, y como que uno como que trata de plantear para que el pueblo pueda entender, y uno dice, bueno, ¿será que sí entendieron? ¿Será que no entendieron? Espero que sí. Y si no, en algún momento lo van a entender. De pronto otro va a poder ayudarle, porque esto es abuelo de pájaro, ¿no? Esto tiene mucha carne. Estos oficios de Cristo tienen mucha carne. Y ya no me quedan sino 15 minutos. Entonces, en todos estos aspectos,
los que vimos los tres, el oficio sacerdotal es evidentemente distinto al profético, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto al profético? ¿Por qué creen ustedes que el oficio sacerdotal es distinto al profético? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito del profeta cuando profetizaba? Y llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero el sacerdote, ¿cuál es el propósito del sacerdote? Entonces, mediador, sí. Es correcto. Ah, no, sí me entendieron, hermano. Ah, gracias, hermana. Gracias, gracias, gracias. No, estas cosas lo ayudan a uno a comprender. Vea la diferencia. O sea, están comprendiendo con toda claridad la diferencia entre el oficio profético y el oficio sacerdotal, tanto en el ámbito natural como en la parte espiritual. Ahora, Cristo con un solo sacrificio no necesitó muchos sacrificios. Ese sacrificio fue suficiente, ¿no? Por lo tanto, la función de Cristo hoy como sacerdote es la intercesión. La intercesión. Él está intercediendo por nosotros. Por eso es que creer que la salvación se pierde es atentar de manera violenta y directa contra el oficio sacerdotal de Cristo. ¿Cómo? Vamos a Romanos 8. Romanos capítulo número 8. Versículo 31. Después de hablar de la glorificación, la cadena de oro de la salvación, en la eternidad, luego dice el 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? O si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿De quién? Dios es el que justifica. Y sigue diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también ¿qué? Intercede. ¿Qué está hablando Pablo? Del oficio sacerdotal de Cristo. Intercede por quiénes? Por los que él había predestinado, por los que él había llamado, por los que él había justificado, por los que él había glorificado, ¿cierto? Por los que él había escogido. Por él Dios intercede, no por todo el mundo. Cristo no es intercesor de toda la humanidad. Eso es un error. Es una herejía. Eso se llama universalismo. Cristo es mediador e intercesor única y exclusivamente ¿de quiénes? De los escogidos, de su pueblo, de los escogidos, no de todo el mundo. Por eso cuando vamos a Juan 17, claramente lo dice. Pongan el dedo allí y vamos a Juan 17. Esta es la oración sacerdotal de Cristo, ¿no? Juan 17. Quiero agregarle esto, acotarle esto. El 6 dice, Juan 17, es la oración sacerdotal de Cristo, una oración, él intercede por sus discípulos, y el 6 dice, te he dado a conocer a aquellos que del mundo me confiaste, la versión Reina Valera 60 dice, me diste, ¿ve? Y luego dice, aquí tuyos eran y me los diste y han obedecido tu palabra. Ahora el 8, el versículo 9 dice, yo ruego por quienes, por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que el Padre le dio. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me confiaste, porque son tuyos. Entonces, está hablando de una oración sacerdotal. Y Cristo está intercediendo ante el Padre, ante la gran majestuosidad del Padre, por los escogidos del Padre. Eso es lo que el texto bíblico nos dice. Por un pacto que se hizo y por un pacto que se está cumpliendo, ¿no? El pacto que se hizo en la eternidad, pacto de redención. Y el pacto que se cumplió, pero que se está desarrollando en sus aplicaciones, es el pacto de gracia, ¿no? Ya se cumplió, pero estamos disfrutando de él. Estamos siendo injertos a ese pacto.
Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos lo que se incluye. Ahora, en cuarto lugar, quiero que pensemos ahora sí en lo que habíamos quedado allí, el origen o historicidad del oficio sacerdotal. El origen o la historicidad del oficio sacerdotal. La palabra sacerdote se menciona por primera vez en la Biblia. ¿Cuándo? O más bien, ¿en dónde? ¿Cómo, hermana? Díganos sin miedo. ¿A quién? Muy bien. Eso se encuentra en Génesis, aunque no es casi, pero está en ese contexto. Génesis 14:18. ¿Quieren leerlo? Allí se origina, allí se menciona la primera vez la palabra, esa palabra. El, o al menos se implica. Vamos allí a Génesis. ¿Ya lo quieren leer? ¿Ya lo tiene, hermana? Ujú. Y le bendijo con estas palabras. Mire qué relación existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Aunque no hay una continuidad, pero sí hay una correlación, ¿no? Una cosa que podemos ver aquí en el 18 dice, entonces Melquisedec, ¿qué era Melquisedec? Rey y sacerdote. ¿Y qué es Cristo? Rey y sacerdote. Y mire lo que dice. Dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra sacerdote. Sacerdote. Y esto es importante, porque ningún registro, aquí podemos observar algo, y la Biblia lo corrobora en el Nuevo Testamento, que no existe ningún registro de su comienzo ni de su fin. O sea, eso nos muestra que el sacerdocio de Cristo fue un sacerdocio eterno, bueno, eterno. No solamente fue funcional en la historia, sino que fue en la eternidad funcional. ¿Ve? Él era el mediador en el plan eterno. Bueno, entonces, esto se conecta directamente con el Salmo 110:4, ¿no? Pero una de las cosas que quiero ver es tan maravilloso ver que ofrece pan y vino. Y en Mateo capítulo 26, aquí dice que el que hace esto, ¿quién es? ¿Abraham o el sacerdote? ¿Y quién instituyó en el nuevo pacto la cena del Señor? Entonces, cuando Cristo dio pan y vino, estaba cumpliendo ¿qué? Un oficio sacerdotal. Bueno, escuchen bien. Cuando Cristo le dio a sus discípulos la cena del Señor y dijo, este es mi cuerpo, partió el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Y qué? Y dijo de la copa, esta es la copa del nuevo pacto, estaba cumpliendo un oficio sacerdotal. Y para mí eso fue, ¡buah! Les voy a confesar algo. Yo no había visto eso así. Cuando uno ve eso, wow, yo no sé si usted alguna vez ha estudiado la Biblia y cuando se encuentra en la Biblia y empieza a hacer comparaciones y dice, wow, yo no había visto esto, ¿qué entendimiento? Usted va y mira a otra parte, en otra parte y dice, gracias Señor, a otro se lo dio también. Lo iluminó, eso no es nuevo, lo que pasa es que uno es muy limitado. Pero cuando se pone a investigar, uno dice, wow, compara esto con el Nuevo Testamento. Cristo cuando lo subió al aposento alto antes de su muerte y ofreció la cena del Señor, estaba cumpliendo el oficio sacerdotal. Y esto es importante que ustedes lo anoten. Aquí, bueno, yo no sé en dónde, en los zapatos, ¿no? O en la mente, si tiene una mente prodigiosa, pues rico, ¿no? Bueno, ya vamos a ir cerrando porque no alcancé a terminar hoy respecto a lo del sacerdocio. No hay problema, ¿cierto? Entonces, es interesante ver este sacerdote, o sea que este sacerdote, este rey de Salem, que es sacerdote del Dios Altísimo también,
que ofreció pan y vino, el primero que tomó la cena del Señor, que es parte de los elementos del nuevo pacto y los símbolos del pacto de gracia, fue nuestro Padre espiritual Abraham, el primer miembro de la Iglesia Universal. Interesante, ¿no? Vea pues. Antes de que la iglesia existiera en el Nuevo Testamento, ya la iglesia estaba en el Antiguo Testamento. Claro que está que el dispensacionalismo dice que no. No. Hay una tendencia y una corriente que es la mayor parte de las iglesias que lo tienen, que dice que no se puede afirmar que la iglesia estaba en el Antiguo Testamento porque la iglesia está en el Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia local sí está en el Nuevo Testamento, pero la iglesia, bueno, instituida como iglesia local, pero la iglesia del Señor tiene su primer miembro y su primer miembro fue Adán. Y el primero que tomó la cena del Señor por manos de nuestro Salvador, que esta es una preencarnación de Cristo, fue Abraham. Abraham. Entonces, esto es supremamente interesante. Este sacerdote, como lo dice Hebreos 7:17, nos indica claramente que él tendría un sacerdocio inmutable, ¿cierto? Inmutable. Hebreos 7:24 y 7:17. Era un sacerdocio para siempre, pero era un sacerdocio inmutable, de acuerdo a lo que dice Hebreos. Si quieren ir conmigo, vayan allá. No solamente para poner, vamos a Hebreos. Hebreos, primero leamos 7:17, que ya lo leímos. Bueno, ya lo leímos. Dice, tú pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 24, bajo el mismo contexto, pero ¿cierto? Está hablando de Cristo, que era garante de un mejor pacto desde el 22. Y hace, digámoslo así, nos presenta el sacerdocio temporal con el sacerdocio eterno. En el versículo 22 dice, además los otros sacerdotes llegaron a ser, ¿cómo? El versículo 22, 23, los otros sacerdotes, es decir, de la línea de Aarón, eran muchos. Recuerden que el sacerdocio de Cristo no tuvo linaje, ¿no? El sacerdocio de Aarón, sí. Claro. Y sus hijos, no sus hijas, continuaban con el ministerio. Y aquí vemos, dice, además los otros sacerdotes llegaron a ser muchos porque la muerte les impedía continuar. Y luego dice el 24, pero, ¿quién? Cristo. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio. Nos tocó. Y con gozo. Un sacerdocio inmutable, incambiable. Nadie podrá sustituir a Cristo ni reemplazar a Cristo. Él es para siempre. Él es para siempre. Entonces, es interesante ver que todo esto nos muestra, y estamos conectándolo con Génesis 14:18, lo que era el carácter del sacerdocio de Melquisedec. En el Antiguo Testamento, no en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, antes del pacto abrahámico, como Abraham tomó la cena del Señor. ¿Y Abraham qué hizo? Le dio los diezmos. Interesante todo eso, bueno, pero ahorita no es mi caso. Algunos dicen, no, los diezmos no son para este tiempo, estamos en el nuevo pacto. Pero antes de que el viejo pacto fuera, digámoslo así, no abolido del todo, pero sí superado por el nuevo pacto, porque tenemos mejores promesas en el nuevo pacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aún todavía siguen vigentes. No como ley, pero como principio. Porque antes de que viniera el pacto mosaico, que era la ley establecida, Abraham daba los diezmos y fue el primer, digámoslo así, creyente que tomó la cena del Señor. Eso no quiere decir que yo voy a dar los diezmos porque tomo la cena del Señor. Eso no es lo que estoy diciendo yo. Entonces, interesante todo esto. Entonces, antes de Melquisedec,
se vislumbraba. Les voy a decir algo. Antes y después también. Pero antes de Melquisedec se vislumbraba el ministerio sacerdotal, ya que se acostumbraba a ofrecer sacrificios de sangre. Ofrecer sacrificios de sangre era una actividad sacerdotal, ¿no? ¿Quién fue el primero que ofreció sacrificio de sangre en la Biblia? Dios mismo. ¿Cuándo? Cuando el hombre pecó, cuando el hombre buscó justificarse por sus propios méritos, entonces, ¿qué hizo Dios? Los vistió con pieles de animales. Para que hubieran pieles de animales, Dios mismo tuvo que sacrificar. Hubo derramamiento de sangre. Luego, ¿quién fue el siguiente? ¿Quién fue el siguiente que sacrificó? Abel. Génesis capítulo 4, versículo 4. Ofreció ofrendas específicamente, de lo mejor. Y eso es lo que hace el sacerdocio, ¿no? Ofrece ofrendas. O sea que el oficio sacerdotal estuvo antes de Melquisedec, lo ofrecían sin ser oficialmente sacerdotes. Vamos a Génesis, capítulo número 4. Anímense, están desanimando los que están ahí como, yo no sé si están aburridos, o tienen sueño, o tienen frío. Génesis capítulo número 4, el versículo 4, ¿qué dice? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y la grasa de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. El primero que ofrece. ¿Y quiénes eran los que ofrecían, según Hebreos 5:1, las ofrendas? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Primero, eso, hay una importancia trascendental que es el derramamiento de sangre, pero Caín, ¿ustedes creen que Caín trajo lo que le sobraba? No, Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra, pero Dios había regulado los sacrificios y era con derramamiento de sangre. ¿Ve? Ahora, ¿qué fue lo que superó en ofrenda? Que Abel obedeció a Dios. Y eso es lo que dice, que Abel creyó a Dios y ofreció mejor sacrificio que Caín. Fue por la fe, porque hizo las cosas como Dios las había regulado. Bueno, y ese sacrificio, ¿a quién apuntaba? Desde allá viene. Por eso es que el pacto de gracia no está en el nuevo pacto, sino que se desarrolla a través de la historia. ¿Eh? Porque esos tipos nos muestran lo fascinante que es nuestro Redentor. Por eso el centro, el eje, la piedra angular, el pilar principal de las Escrituras es Cristo y no el hombre. Bueno, si es el hombre, cerremos la Biblia y vámonos. Pero si es Cristo, sigamos reuniéndonos, aprendiendo. Por eso Cristo es el eje central de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es digno de toda honra, gloria y honor, reverencia y loor. Entonces en Génesis 4:4 Abel ofreció una función sacerdotal. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la función sacerdotal de Abel? Sacrificio. El otro, no. Porque un sacerdote no era su prioridad esa. Habían unos elementos que sí podía hacer, pero no era esta. ¿Qué era lo mínimo que podía recibir un sacerdote en el antiguo pacto? Es decir, en el pacto mosaico, lo más, porque Dios es tan maravilloso que cuando se regula y se institucionaliza Israel, entonces da sus leyes, ¿y sabe qué? Todos tenían que traer un cordero, pero los que no traían, los que no tenían para el cordero, ¿qué tenían que hacer? Qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Porque también pensaba en la gente necesitada. Qué bueno es nuestro Dios. No, pues es que un cordero y el que no tenía, pues entonces tenía que haber derramamiento de sangre. Esos palominos no podía comprar, claro. Pero vea cómo es nuestro Dios. No, hermanos, se acabó el tiempo. Quedamos aquí en Génesis 4:4. Hoy no voy a dejarles aplicaciones como las de hace 8 días.
específicas. Pero sí quiero que pensemos una cosa. Número uno, que Cristo es nuestro sacerdote y en este momento está ejerciendo su función sacerdotal porque usted específicamente es una razón para interceder ante el Padre. Bueno, dos, que como Él es nuestro sacerdote, ¿cierto? También dejó espiritualmente no un linaje, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero sí somos sacerdotes para presentar a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen el nombre de Cristo. Por lo tanto, en funciones sacerdotales, adoremos a Dios. Dejemos la vagancia espiritual. Reverenciemos a Dios en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia. Comprometámonos con Él. Y entienda una cosa, que si usted no tiene a Cristo, permítame decirle algo. Él está para ser mediador, pero también fue el sacrificio. Si usted pone su confianza en Él, permítame decirle que va a tener alguien quien intercederá por usted hasta el último día de su existencia y por toda la eternidad. Por lo tanto, confiemos en Él y vivamos para Él. Pongamos